Mi esposo nos abandonó en cuanto el vato se enteró de que nuestro hijo tenía autismo severo. Y para acabarla de fregar, el vato regresó 2 años después pidiéndome que por favor le diera otro hijo. Uno que sí saliera bien. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Cuando nació mi hijo Mateo, tú te podrás imaginar que yo me sentí la mujer más afortunada de este planeta entero. Y no solo yo, porque también Daniel nos dejaba ver que estaba muy contento. Durante los 2 primeros años de Mateo, todo normal, todo tranquilo, muy disfrutable, sí, cansaditos, ¿verdad? Porque es un trabajo pesado, pero disfrutándolo. El problema empezó a suceder en el tercer año. Yo empecé a notar cosas que de verdad me empezaron a preocupar muchísimo. Mateo nunca en esos 3 años respondió a su nombre. Dijo muy poquitas palabras en esos años y ya para el tercer año el güey ni hablaba, o sea, ni se tomaba la molestia. Y lo que a mí más me preocupaba es que cuando yo estaba enfrente de él, les prometo que yo sentía como su mirada me atravesaba, como si yo no estuviera enfrente de él y él simplemente agarraba un carrito o una figurita y le daba vueltas y vueltas y vueltas en sus manitas durante horas. Al principio yo le comunicaba mi preocupación a Daniel, pero este vato la minimizaba diciéndome tranquila, es la edad, dale su tiempo, todo niño tiene su tiempo. Hasta que tiempo después llegó el diagnóstico y entonces nos dijeron la verdad, una verdad que no queríamos escuchar. Mateo tenía autismo y no solamente cualquier autismo, autismo severo. Las necesidades de apoyo para su vida completita iban a ser muy altas. Imagínate cómo te destroza la idea de que tu hijo va a requerir apoyo muy cercano el resto de tu vida. ¿Y qué va a pasar cuando Daniel y yo ya no estemos en este mundo? ¿Quién se va a hacer cargo de mi hijo? Les prometo que en cuanto yo me enteré de esto y lo pude asimilar, yo sentí por completo que el mundo se me detenía. Así, inmediatamente, fue muy doloroso. Y no es porque mi hijo valiera menos, para mí él seguía siendo la más grande de mis ilusiones. Pero la verdad es que sí, sabía que iba a tener que renunciar a una idea de un futuro que yo me imaginé con mi hijo cuando apenas lo estábamos planeando. Un futuro que desafortunadamente ya no iba a poder ser porque Mateo era diferente. Las cosas se vinieron abajo en la familia y el primerito que empezó a mostrar un cambio muy fuerte en su forma de ser, en su forma de comportarse, fue Daniel. Primero, emocionalmente el vato se me apagó, o sea, literalmente como que tocó un switch y mira, emociones cero. Luego empezó a estar cada vez menos en casa, literalmente prefería trabajar, prefería quedarse horas extra, prefería quedarse en casa de sus papás que pasar tiempo en la casa porque el güey no quería afrontar la situación. Hasta que un día, en un cumpleaños de uno de los sobrinos de Daniel, pues a una persona, digo, como cualquier fiesta normal, pone música, la piñata, se hace el desmadre, los niños gritan y el ruido activó una crisis en Mateo que se puso de verdad muy mal. El niño parecía que le estaba explotando la cabeza de que no se la soltaba, gritaba, lloraba, o sea, fue de verdad una circunstancia muy difícil y Daniel y yo tuvimos que irnos de ahí junto con Mateo, no nos pudimos quedar. Esa misma noche, Daniel llegando a la casa me dijo, yo no puedo vivir así, yo merezco tener una familia normal, yo merezco tener un hijo normal, ya no quiero vivir con ustedes, ya no quiero vivir aquí. Yo pensé que iba a ser un enojo temporal, pero no, 2 semanas después, el vato de verdad nos abandonó sin siquiera decirnos nada, simplemente partió y no regresó. Me dejó sola atendiendo a un niño que necesitaba atención 24/7, mientras que yo tenía que seguir con mi vida, ¿sabes? Mi vida laboral, mi vida personal, y aún así atender a mi hijo era muy cansado. Los siguientes 2 años de mi vida fueron los peores, de verdad. En ese periodo de mi vida yo no sé cómo chingados le hice para aguantar, porque de verdad que cada día era un reto mayor. Hubo días en donde neta tenía que buscar un baño en el trabajo que estuviera solo porque necesitaba sacar todo, llorando y llorando y llorando y llorando de que la presión estaba siendo más de la que yo podía manejar. Había otros días en los que simplemente iba y me quedaba dormida en el baño. Literalmente tenía un agotamiento que neta no podía cargar. Era inhumano. Pero mira, como pude, seguí adelante por Mateo y solamente por Mateo, y me olvidé hasta de mí misma. Así pasaron 2 años y con terapias, con esfuerzo, con mucho amor, con mucha paciencia y con toda la energía que tenía yo en mi pobre cuerpo, pude sacar poco a poco a Mateo adelante y empezó a mostrar
pequeñas luces de que su vida iba a ser tal vez un poquito más normal de lo que nosotros creíamos. Y entonces, cuando de repente la vida empieza a sonreír de nuevo y cuando todo empieza a tener un poco de luz después de 2 años de pura penumbra, ¿a quién crees que se le ocurra regresar a nuestras vidas? A Daniel, así como si nada, como si no hubiera sido una completa grosería y patanada lo que hizo de dejarnos justo en nuestro momento más vulnerable. El vato regresó llorando, sí se veía hiperdestrozado y me dijo claramente: cometí el peor error que pude haber cometido en mi vida y en ese momento no lo entendía, no lo logré ver, perdóname por favor, no quiero perderlos, quiero que volvamos a tener una relación, quiero estar en la vida de mi hijo. Yo en ese momento de mi vida quería odiarlo, quería, pero no podía. Una parte de mí seguía amándolo, una parte de mí lo extrañaba, una parte de mí todos los días decía: ojalá Daniel regrese algún día porque de verdad me hacía falta. Pero lo que más me hizo caer en esta trampa es que Daniel me dijo algo: yo creo que tú y yo tenemos todavía la oportunidad de tener un hijo que salga bien. No es que no quiera a Mateo, pero es que de verdad añoro, deseo con todo mi corazón criar a un hijo que esté bien. Me rehúso a renunciar a ese sueño. No sé si fue mi debilidad, no sé si fue mi esperanza, no sé si en el fondo yo tenía el mismo sueño y no lo quería reconocer porque sentía que estaba traicionando el amor que tenía por Mateo, pero sí, esa plática me hizo aceptarlo de regreso en la casa. Lo perdoné. Volvimos, fuimos a terapia, la necesitábamos y reconstruimos poco a poco una relación que la verdad es que sí estaba bastante deteriorada, pero se logró. Y justo como lo platicamos, un año después yo me embaracé y tuvimos otro hijo. Obviamente al principio teníamos un miedo horroroso a que saliera con la misma condición con la que Mateo, pero afortunadamente el niño salió bien y estaba sano. No tuvo complicaciones y de pronto mi relación con Daniel, yo misma, conmigo misma, volvió a ser lo que éramos antes de que llegara Mateo a nuestra vida. Otra vez por fin pudimos volver a sonreírle a la vida y tener sueños y tener esperanzas. Daniel estaba que ni te cuento, el vato más presente en la vida de sus dos hijos. Hiper cariñoso, comprometido sobre de todo. Y yo sé que tal vez mi familia desde fuera en este momento de mi vida se vea, nombre, así que preciosa, que divina, que chula, que todo va viento en popa, pero te voy a confesar algo que yo no he dicho a nadie, salvo esta historia que mandé a este podcast. Han pasado años y en esos años yo no he podido perdonar a Daniel de verdad. Porque cada vez que yo veo cómo carga a nuestro hijo menor, cada vez que yo veo cómo sí se quedó con él toda su historia, cada vez que veo cómo sí se queda hasta en los momentos difíciles, yo no le puedo dejar de recriminar a ese maldito que me haya abandonado en el peor momento de mi vida y cuando su hijo, Mateo, su primer hijo, más lo necesitaba. Y para mí va a ser imposible, estoy segura de que va a ser imposible que a mí en mi vida se me olvide lo duros que fueron esos 2 años en donde él nos abandonó y yo tuve que hacerme cargo como pude de Mateo y de mí misma. Él cree que sanamos, él cree que todo está bien, él cree que todo funciona, que vamos viento en popa y que somos la familia más feliz del mundo, pero yo por otro lado siento un resentimiento que crece dentro de mí y no para, y no para, y no para, y siento que cada vez lo odio más. No sé si sigo con él por amor, no sé si es la costumbre a sobrevivir, porque sí, es más fácil atender a Mateo entre dos personas, porque aunque está mejor, pues sigue teniendo ciertos requerimientos especiales que por ejemplo mi hijo menor no tiene, necesita mucha atención aún y no sé qué hacer. Y es por eso que yo te quiero hacer una pregunta que ni siquiera yo misma me he podido responder a mí. ¿De qué sirve reconstruir una familia completa si en el fondo, muy en el fondo, tú nunca has podido olvidar el día en que se rompió por primera vez? ¿De qué sirve que yo tenga el mejor marido del mundo en este momento de mi vida si me dejó en el peor de mi vida? Pues mi queridísima gente, muchísimas gracias por quedarse un video más. A mí esta historia se me hizo tremendamente fuerte porque nos deja ver que hay personas que de verdad en sus momentos más duros, difíciles y complicados, cuando más necesitan a otro ser humano, es cuando las abandonan y las dejan a su suerte y aún así tienen que salir adelante como sea. Y la verdad es que si te pones a pensar, ¿de verdad tú podrías perdonar el abandono de tu pareja en un momento tan vulnerable, aunque la persona sea la más preciosa, bondadosa y benévola del mundo en este momento de tu vida? ¿De verdad podrías dejar pasar ese periodo donde te dejaron solo, donde te dejaron sola, donde no te voltearon a ver siquiera para ver si estabas bien?
¿Tú cómo manejarías esta situación? ¿Serías capaz de perdonar? ¿Hubieras aceptado de nuevo a Daniel en tu vida? ¿Hubieras tenido un segundo hijo? Por favor, déjame saber cómo lo manejarías, ¿sabes? Que yo te leo. Mi mejor amigo me felicitó cuando me nombraron director. Una semana después, el mismísimo, ayudó a destruir mi carrera para siempre. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Cuando todo esto que te voy a contar pasó, yo tenía 43 años y en ese momento llevaba 16 años trabajando en la misma empresa. Entré desde abajo, como muchos, pero con el paso de los años logré posicionarme como uno de los gerentes más importantes y de las áreas más grandes de la empresa. La verdad es que me iba fascinantemente bien. No tenía esposa, no tenía hijos, tenía estabilidad, todo mi dinero era para mí, me la pasaba súper bien, no me podía quejar de nada. Pero entonces en la empresa se abrió una vacante que casi nunca se abre, la de dirección. Tienes que saber que estas vacantes rara vez se abren porque los directores casi se quedan para jubilarse en sus puestos. Y obviamente tener esa posición es más dinero, más poder, más prestigio, una vida completamente mejor. Yo mandé mi currículum sin obsesionarme mucho porque la verdad es que tampoco es como que me importara. Si se daba bien, si no se daba, la verdad es que yo seguía pues a toda madre. Después de varias entrevistas me enteré de que solamente quedábamos 3 finalistas. Un compañero de trabajo que se llamaba Rafael, mi mejor amigo de toda la vida de esa empresa que se llama Héctor, y yo mero. Héctor no solamente era un compañero de trabajo, ese vato era como familia, como mi hermano, como mi compa, como mi carnal de verdad de sangre. Habíamos durado muchísimos años trabajando juntos en esa misma empresa, pero la verdad es que nuestras realidades eran muy diferentes. Héctor fue de esos papás que nunca supo cerrar la llave y casi de golpe tuvieron 4 hijos con su esposa, de los cuales 2 estaban estudiando universidad y 2 estaban en prepa, a punto de entrar a la universidad. Te podrás imaginar la presión financiera con la que vivía este hombre. Si había alguien que tenía la necesidad de crecer, era él. Si había alguien que necesitaba esa posición de dirección, era él. Un día lo invité a comer para platicarle la buena noticia que solamente quedábamos 3 finalistas para la posición y él me dijo muy seriamente: hermano, tienes que saber que yo necesito ese puesto, de verdad lo necesito, mi vida depende de ello. Y lo entendí, yo lo apoyé, honestamente jamás pensé que me fueran a dar la vacante a mí, así que le dije: eres el mejor postulante, tienes muchísima experiencia, seguramente te la quedas. Pero la vida es muy rara a veces, porque todos nos sorprendimos, sobre todo yo, cuando me enteré de que la posición me la dieron a mí. El vato que no necesitaba la posición, el vato que se postuló así como de bueno, a ver qué pasa. Y no te voy a mentir, a pesar de que era algo que no esperaba, estaba increíblemente feliz. Este era el siguiente paso a un nivel de vida que muy pocas personas logran ver alguna vez en su vida. Pero te tengo que confesar algo, y es que también tenía miedo porque yo tenía un secreto de lo más oscuro en esta empresa. Un secreto que, aunque ya había pasado, me seguía persiguiendo todos los días cada vez que iba a trabajar. Años antes, para poder quedarme con la vacante que yo actualmente tengo de gerente, hice algo de lo que no estoy muy orgulloso y que desearía con todo mi corazón no haber cometido en ese momento. Tuve una aventura, un amorío con Roberta. Roberta es la esposa de uno de los dueños de la empresa. De los dueños. En ese momento de mi vida yo estaba compitiendo con otros compañeros por un proyecto y Roberta tenía información privilegiada que me dio únicamente a mí para saber qué estaba haciendo cada quien y cómo ganarles y cómo asegurarme de que me quedara con esa vacante. Gracias al apoyo de Roberta, que me pasaba todos estos datos después de pasar una noche romántica en mi cama, yo me quedé con esa posición y solamente por eso le gané a toda la competencia. Ese ascenso fue aquel que me impulsó a tener la vida que yo hoy amaba tener y la capacidad económica que adoraba tener. Y solamente 3 personas sabían de esto: Roberta, yo y Héctor, mi mejor amigo. Y resulta que una semana después de que me dijeron que yo me iba a quedar con la dirección, un día me citan en recursos humanos y yo pensé que era parte del proceso normal. Yo estaba emocionadísimo, entré segurísimo a esa junta, pero no. En cuanto entro, la directora de recursos humanos se presenta y después presenta a 2 abogados. En cuanto vi que había 2 abogados, sabía que esta situación
iba para abajo, que se iba a destruir y muy probablemente me iban a destruir a mí también. Obviamente me despidieron, ni siquiera me dieron la justificación de por qué lo habían hecho. Ese mismo día, sin explicaciones, solamente me hicieron firmar la renuncia, me dijeron que era lo que más me convenía y que por mi bien más vale que lo hiciera. Me dieron un finiquito 2-3 decente y solamente me pidieron entregar todas mis cosas e irme. Después de 16 años de historia en esa empresa. Así, como si yo de pronto nunca hubiera pertenecido ahí y fuera un extraño para todos. Y lo peor es que cuando yo salí de esa oficina de recursos humanos, sabía perfectamente que todos sabían lo que había sucedido y vi cómo me miraban y vi cómo me veían alejarme y vi cómo me veían recoger mis cosas y vi cómo me veían salirme de la empresa y fue la sensación más humillante, dolorosa y horrorosa que he tenido en mi vida. Días después, ya que se había enfriado todo, yo tenía amigos cercanos en RH, así que empecé a preguntar con ellos, los invité a comer y les pedí que por favor me dijeran qué es lo que había sucedido, porque hasta ese momento yo no tenía ni la menor idea de por qué me habían corrido de la empresa. Y entonces uno de esos amigos me lo confesó. Primero me dijo, ¿sabes qué? Después de que te corrieron, al quien nombraron de director fue a Héctor, lo cual no me sorprendió porque yo sabía que estaba entre los finalistas y pensé que lo había ganado honestamente y que se lo merecía y hasta estaba contento por él porque el vato me seguía hablando, el vato me seguía platicando cómo iban las cosas en la empresa, como si no lo hubiera pasado, así que yo confiaba en él. Pero después otro compañerito de recursos humanos me confesó lo que yo sentí como una estocada en el corazón. Héctor habló con uno de los dueños en cuanto se enteró de que a mí me dieron la posición de dirección. Ese mismo día, el güey ni siquiera se pudo esperar. Cuando habló con ese director, le contó absolutamente todo de mi amorío con Roberta. Le contó todas las mañas, mentiras y acceso a información privilegiada que yo tuve para poder ganar mi posición de gerente. Y le contó cómo, con mentiras, yo me quedé con una vacante que seguramente otros postulantes habían hecho mejor las cosas y se la merecían más. Héctor, mi mejor amigo de más de 10 años, me vendió por un puesto de trabajo, güey. Confesó lo que yo había hecho simplemente para quitarme del camino y él poder quedarse con todo. Yo no podía creer lo bajo que podía llegar este hombre. También me enteré de que al dueño de la empresa que le confesaron esto no era el esposo de Roberta, él jamás se lo dijo, así que Roberta sigue disfrutando de su puesto laboral en esa empresa, Héctor sigue siendo el director de esa empresa, sigue teniendo mi puesto, y por otro lado, el dueño de la empresa que se enteró de todo me boletinó en absolutamente todas las empresas del ramo y no te puedes imaginar lo fácil que se disipa un chisme a través de las empresas cuando tú crees que solamente eres un empleado normal y nadie se entera de tu vida. No, güey, sí se entera. Yo nunca pude volver a conseguir trabajo en el ramo, nunca pude recuperar mi capacidad económica, mi poder, mi prestigio. La verdad es que lo perdí todo y simplemente decidí mejor mudarme de ciudad y empezar de nuevo. Yo me sigo preguntando algo y es que yo entiendo que hice mal cuando tuve acceso a esa información y la usé como trampa para tener mi gerencia. De verdad, lo sé, pero no puedo comprender todavía cómo mi mejor amigo que eso que yo había hecho no lo afectó de ninguna manera, tuvo la capacidad, tuvo la maldad, tuvo la frialdad de utilizar ese secreto mío para quitarme del camino y el poder quedarse con todo. De verdad que es algo que hasta la fecha no puedo creer. Y es por eso que yo te quiero preguntar, ¿tú cómo hubieras manejado esta situación? ¿Hubieras tomado la oportunidad que te daba tu amante de darte información privilegiada para quedarte con un puesto o simplemente no lo hubieras hecho? Para empezar, ¿hubieras sido amante de la esposa de uno de los dueños? ¿Te hubieras atrevido a algo tan delicado que en ese momento no veía, pero ahora sí lo entiendo? Y sobre todo, ¿cómo hubieras reaccionado tú cuando te enteraste de que tu mejor amigo fue quien te traicionó y por el cual te corrieron y perdiste todo el prestigio que habías construido en 16 años de carrera? ¿Te hubieras vengado? ¿Qué hubieras hecho? Por favor, déjame saber en los comentarios. Yo te leo. Pues mi queridísima gente, este tipo de historias son las que a veces a mí me vuelan la cabeza porque muchas veces vamos en nuestro día a día y no comprendemos cómo personas que nosotros sabemos que hacen las cosas mal, personas que sabemos que no consiguen las cosas éticamente o que pasan por encima de otras personas para lograr sus objetivos, nosotros creemos que van a ganar y que van a tener la ventaja toda la vida. Pero también es cierto que muchas de estas personas tarde o temprano, o más bien a todas las personas tarde o temprano, nos toca pagar la factura de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Ya sea pagar la factura porque le debemos a la vida o recibir una factura porque hemos actuado bien y la vida
nos debe algo. Por eso mejor ser una persona honesta, ser una persona honrada y conseguir lo que puedas con tus propios méritos sin buscar pisotear a los demás ni obtener ventaja por tus relaciones, porque yo creo que es algo que al final se paga. Pues mi queridísima gente, muchísimas gracias por acompañarme un video más. Sabes que a mí me encanta tenerte aquí, me encanta convivir un episodio más contigo. Si tú tienes una historia que te gustaría contar, sabes que me la puedes mandar a telocuento@edgerribas.com. Si este video te gustó, por favor, regálame un like, un comentario, guarda el video, compártelo porque eso es lo que más nos ayuda a crecer. Y sobre todo te pido de todo corazón que por favor te cuides mucho porque yo quiero volverte a ver en el siguiente episodio de este canal. Me encantaría ver tu vista, me encantaría ver tu like, me encantaría ver tu comentario. Por favor, no te quiero perder, eres lo mejor que me ha pasado. Los amo muchísimo, nos vemos. ¡Mua! Esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.